Poderosas y poderosos, cordial saludo. Otra vez en Grivera Poder en la Anatomía, continuando con nuestras sesiones sobre irrigación del miembro superior. En esta ocasión vamos a hablar sobre la arteria subescapular o arteria escapular inferior. Enviando cordial saludo a dos de los grandes de la anatomía de Sudamérica, el doctor Roberto Mejías Studen de Chile, el doctor Leonardo Coscarelli de Argentina, en quienes han aportado muchísimo y han sido inspiración para los que estamos hoy siguiendo sus pasos, tratando de llevar la anatomía de la forma más completa y sencilla a cada uno de ustedes. Como objetivos de la siguiente presentación, vamos a identificar el origen de la arteria subescapular y sus ramas, a describir el recorrido y relaciones anatómicas de la arteria subescapular y determinar los territorios de irrigación de las ramas de la arteria subescapular. La agenda de esta presentación contará con 4 puntos. Primero, origen de la arteria subescapular. Segundo, trayecto y relaciones anatómicas. Tercero, la rama circunfleja escapular y cuarto, rama toracodorsal. Respecto al origen de la arteria subescapular, tenemos que decir en primera instancia que es la rama más voluminosa de la arteria axilar, originándose por debajo del vértice de la axila. Ella se origina entre el segmento retropectoral y el segmento pospectoral de la arteria axilar, es decir, una vez la arteria ha sobrepasado el borde lateral del músculo pectoral menor. Usualmente a este nivel desciende esta arteria cuya posición se va a modificar dependiendo de los movimientos de abducción y aducción de la articulación glenohumeral o articulación del hombro. Vamos a continuar con el trayecto y las relaciones anatómicas de la arteria subescapular. La estamos apreciando aquí con un trayecto relativamente corto. El descenso de esta arteria inicia justo en el punto en que la arteria axilar alcanza el borde lateral e inferior de este músculo que corresponde al músculo subescapular. La arteria subescapular primero se proyecta en sentido oblicuo e inferior entre los músculos subescapular y serrato anterior, ocupando este espacio conocido con el nombre del espacio interescapulotorácico. Vamos a apreciar que la arteria subescapular se estaría relacionando atrás con el músculo subescapular y un poco por debajo con el músculo redondo menor. En sentido lateral estamos apreciando el tendón de inserción del músculo dorsal ancho que se relaciona con las inserciones del músculo redondo mayor o terete mayor. En sentido medial, el músculo serrato anterior y la arteria quedaría aquí, muy cerca del descenso de este nervio, que es un ramo para el músculo redondo mayor y el músculo subescapular, y este largo nervio que se proyecta hacia el músculo dorsal ancho que corresponde al nervio toracodorsal, originado del fascículo posterior del plexo braquial. De igual manera miramos cómo en sentido anterior está cruzada por el nervio intercostobraquial, un ramo que se proyecta hacia la cara medial del brazo a proporcionar inervación sensitiva. A nivel de la axila, la arteria subescapular se posiciona en una relación concomitante con la vena y con 3 de los 5 grupos de nodos o ganglios linfáticos axilares que corresponden al grupo lateral o braquial, al grupo subescapular y al grupo central. Podemos identificar cómo después de un recorrido que usualmente no supera los 20 milímetros, la arteria subescapular
se bifurca en una rama lateral que corresponde a la arteria circunfleja de la escápula y una rama medial mucho más larga que corresponde a la arteria toracodorsal. Antes de bifurcarse, en la cara posterior de la arteria subescapular se originan ramas que perforan al músculo subescapular para proporcionarle su irrigación. Identificamos nuevamente la arteria subescapular con su recorrido que no es muy largo, ya dijimos no supera los 20 milímetros. Por debajo del tubérculo infraglenoideo y en el tercio superior del borde lateral miramos la bifurcación, una rama que se hace posterior que corresponde a la arteria circunfleja de la escápula que contornea al borde lateral y una rama que va a descender paralelamente a la arteria torácica lateral o mamaria externa que corresponde a la arteria o a la rama toracodorsal. Respecto a la arteria circunfleja de la escápula, esta arteria contornea el borde lateral de la escápula de adelante hacia atrás. Pasa por este espacio conocido como el trígono homotricipital, delimitado por el borde inferior del músculo redondo menor o terete menor, el borde superior del músculo redondo mayor o terete mayor, y estaría delimitado por el borde medial del tendón de origen de la cabeza larga del músculo tríceps braquial. A este nivel, la arteria circunfleja de la escápula, después de pasar por este trígono, llega a la fosa infraespinosa. En la fosa infraespinosa se establece una importante anastomosis con ramas infraespinosas de la arteria supraescapular, que se origina del tronco tirocervical de la arteria subclavia. La arteria circunfleja de la escápula da una rama descendente que sigue paralela al borde lateral de la escápula hasta el ángulo inferior, donde se anastomosa con la arteria dorsal de la escápula o la rama profunda de la arteria cervical transversa, que también se origina del tronco tirocervical de la arteria subclavia. Respecto a la rama toracodorsal o arteria toracodorsal, esta arteria desciende por delante del músculo subescapular y redondo o terete mayor en un recorrido concomitante con el nervio toracodorsal, un ramo del fascículo posterior del plexo braquial que se proyecta a inervar el músculo dorsal ancho o músculo latísimo del dorso. En su recorrido, la arteria toracodorsal va a proporcionar ramas para el músculo serrato anterior, para el músculo redondo mayor y para su principal blanco de irrigación, que corresponde al músculo dorsal ancho o músculo latísimo del dorso. En su recorrido, la arteria toracodorsal establece anastomosis con la arteria torácica lateral o mamaria externa, que igualmente es una rama de la arteria axilar. Como resumen respecto a los territorios de irrigación, la arteria subescapular da ramas musculares para el músculo subescapular, una rama circunfleja que irriga el músculo subescapular redondo menor e infraespinoso, y la arteria toracodorsal para el músculo serrato anterior, redondo mayor, el músculo dorsal ancho y los tegumentos que cubren la pared medial de la axila. Aquí encontramos las referencias de los textos que utilizaron para soportar esta presentación con sus respectivas páginas para ampliar la consulta. Agradezco su atención y nos vemos en la siguiente entrega.